invitar a que busquen el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5, los primeros 9 versículos. Hermano, creo que ya nuestros vecinos partieron hacia otros terrenos. Digo, porque ya es la segunda semana que nuestros hermanos que estaban aquí en la esquina ya no están, ¿verdad? No sé, generalmente escuchábamos que empezaban su culto a las 10:30, escuchábamos la alabanza, veíamos a los hermanos prepararse, pero creo que ya están en otros espacios. Yo sinceramente espero que sí, porque realmente el Señor les haya dado un buen lugar donde servir y donde ser luz, porque recuerde que la iglesia cristiana también es un faro en medio de la oscuridad, y cuando nosotros nos conducimos con rectitud delante del Señor, primeramente nuestra comunidad es bendecida. Pues la gente escucha cuando entonamos cantos, tal vez alguien pueda escuchar incluso la exposición de la palabra y recibir una palabra, una semilla de verdad en sus vidas. Juan capítulo 5, versos del 1 al 9. Vamos a ponernos de pie para hacer la lectura de esta pequeñísima porción de la Escritura. En el Evangelio según San Juan, versos del 1 al 9. Son poquitos, vamos a leerlos juntos a una voz. Y ya lo tenemos, la gran mayoría. Juan 5, del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos y hermanas. Una agencia llamada Europol, en junio de este año, llevó a cabo un experimento social. La empresa activó una red pública de internet gratuita en una cafetería. Pero para poder utilizarla solamente había una pequeña condición que cumplir, y era aceptar una cláusula que consistía en entregar a su primer hijo por toda la eternidad. Sorprendentemente, hubo personas que aceptaron la cláusula denominada Herodes, y esto porque la mayoría de las personas no leen lo que firman, ni lo que aceptan, ni mucho menos las letras pequeñas de los contratos. El experimento tuvo como objetivo no hacerse de los hijos de las personas, sino alertarlas a leer y enterarse de lo que uno acepta cuando le da clic a una red pública gratuita. Al final la empresa no iba a ser efectiva la cláusula, porque esto contradecía la ley sobre el tráfico de niños, pero no deja de ser una gran enseñanza. ¿Leemos todo lo que firmamos, hermanos, cuando hacemos un trato, un acuerdo o una compra? La experiencia nos dice que no es así, que la inmensa mayoría, cuando tenemos que firmar ya sea un contrato de tarjeta de crédito, la compra de un automóvil, una transacción, inclusive a veces un préstamo, no leemos lo que firmamos. Y si no leemos lo que firmamos, cuanto menos leeremos las letras pequeñas que tienen esos contratos. Porque si así fuera, pues muchos no tendrían conflictos con los bancos, con las tiendas, con las concesionarias o con las casas de préstamo.
si leyéramos las letras pequeñas. Porque esas letras pequeñas de los contratos nos advierten o nos ponen al tanto de lo que consisten ciertas cláusulas o condiciones de lo que firmamos. Siempre que hagamos un trato o un acuerdo, aun sea de manera verbal, hay que dejar en claro todo qué comprende, en qué consiste, qué implica, qué sucede si no lo pago y bla, 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 bla y todas esas cosas. Pero usted se dirá, ¿esto qué tiene que ver con mi fe en Dios? Pues déjeme decir que en la premura que tenemos a veces como iglesias cristianas en la evangelización, hemos dejado de explicarle a las personas qué implica ser cristiano. O sea, vamos y les compartimos de Cristo, pero no les leemos las letras pequeñitas de lo que implica ser cristiano. Pero aquí nada más como un apartado histórico. ¿Sabía usted que la manera en como hoy evangelizan la gran mayoría de las iglesias cristianas, procurando que la gente repita una oración de fe o del pecador, no tiene más de 200 años? Es decir, los cristianos del primer siglo no salían por las calles a proclamar el evangelio. Es más, no hacían campañas evangelísticas y no le pedían a la gente que levantaran sus manos recibiendo al Señor Jesús. Pero también los cristianos de la Reforma, ni los subsiguientes, le hicieron así. No existía la famosa oración del pecador o la oración de fe o la oración de gracia. Ellos evangelizaban de otra manera, que luego les diré cómo, pero hoy nos quedemos con la idea que la manera en cómo se evangeliza en pleno siglo XXI tiene menos de 200 años de existencia, que nació por ahí de finales del siglo XIX y del siglo XX, como decía al principio, en un afán porque el evangelio llegara a todas las personas, convirtiéndose así en una tradición de las iglesias evangélicas, en una mala tradición de las iglesias evangélicas. Y dirá, ¿por qué es mala tradición? Porque no doy certeza de que la persona que escucha una breve exposición sobre Cristo sea salvo. Simplemente nos dan lo que queremos escuchar. ¿Quiere usted aceptar a Cristo? Sí. Y ya nos vamos nosotros muy contentos, nos lavamos la cara delante del Señor diciendo, pues yo ya evangelicé, ¿verdad? Pero no estamos realmente nosotros explicándole qué consiste ser cristianos. Y si alguno de esos a quienes hemos evangelizado o nosotros somos el resultado de ese tipo de evangelización, llegamos a la iglesia, nos topamos con una realidad muy distinta. Porque entonces encontramos que el Señor nos demanda una serie de cosas que venían en el contrato cuando le dijimos sí a Jesús. Y entonces nos podemos molestar diciendo, a mí nadie me dijo que se trataba de esto. Nos podemos sentir desilusionados porque a lo mejor me prometieron un camino lleno de flores y resulta que es un camino lleno de espinas. Por eso es importante que antes que asumamos la tarea de evangelizar a los propios y a los extraños, nosotros les hagamos saber en qué consiste ser cristianos. ¿Qué implica decirle sí a Jesús? Y que no es únicamente salvarse del juicio venidero, sino tener una vida distinta. Jesús llegó a Jerusalén, dice el verso 1 del capítulo 5, y había una fiesta de los judíos. Pero Jesús, amén de haber ido a la fiesta de los judíos, él tenía una cita especial, un encuentro con alguien quien iba a transformar su vida. En otras palabras, del encuentro de Jesús con esa persona iba a suceder algo que iba a cambiar radicalmente la vida de esta persona. Pero el personaje que le va a decir sí a Jesús debe ser bien consciente de que decirle sí a Jesús implica cierta disposición al cambio y no pretender seguir siendo la vieja persona que era antes
o sentirse engañado porque después alguien le demandará una vida piadosa. Ser cristiano, ser creyente, es mucho más que decirle sí a Cristo, y eso es tan solo el comienzo de una gran aventura. Yo quiero compartirles hoy 3 elementos que debemos saber nosotros antes de decirle sí a Cristo. 3 elementos que cuando le compartamos a alguien de Cristo, debe saber lo que implica seguir a Cristo. Serían como las letras pequeñitas de un contrato que la gente firma y que debe estar al tanto de lo que está aceptando. En primer lugar, el texto nos dice que decirle sí a Cristo implica un cambio radical de vida. Verso 5, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El texto nos dice así: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, en el capítulo anterior, Jesús acaba de sanar al hijo de un hombre noble. Juan 4, del 43 al 54. Y Jesús va de ese lugar a Jerusalén a participar de una fiesta de los judíos. Verso 1 del capítulo 5. No sabemos a qué fiesta se refiere, aunque hay 3 opciones posibles: la fiesta del Purim, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la Pascua. Ahorita que dije la fiesta del Purim, se me vino aquí el de los chocolates Turín, ¿verdad? Está como el canto, no sé si alguien se dio cuenta que uno de los cantos, bueno, siempre traen unas faltas de ortografía espantosas, ¿verdad? Pero uno decía, creo que esta de Poderoso, tú eres el postre, ¿no? Así decía, y tú eres el postre, ¿no? Es el postrer, es el postrer. Ese problema surge cuando cantamos, porque a veces cantamos Jesús, y en lugar de decir Jesús, entonces es el primero y es el postrer, no el postre. Bueno, me acordé de eso, nada más es una babosada que se me ocurrió. Bueno, pudieron haber sido 3 fiestas: la fiesta del Purim, la fiesta del Pentecostés o la Pascua. Si fuera la fiesta de la Pascua, significaría que Jesús participó en su vida terrenal de 4 Pascuas, durante el periodo de 3 años y medio que duró su ministerio. Pero bueno, lo importante que queremos que sepan es que Jesús vino a participar de una festividad de los judíos. Pero como Jesús no es como Lucía Méndez, que o canta o baila, o sea, Jesús tiene la capacidad de ser multifacético. Él no solamente fue a la fiesta de los judíos a eso, exclusivamente, sino fue a hacer otras cosas, a tener un encuentro transformador con alguien que lo necesita. Se dirigió al templo, específicamente a la puerta de las ovejas, donde dice Juan que había un estanque conocido como el estanque de Betesda, un lugar conocido por la cantidad de gente que ahí llegaba, con una característica en común: estaban enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Verso 3. Pero ¿qué tiene de especial el estanque de Betesda, que hace que las personas enfermas lleguen ahí? Estaban ahí porque dice el verso 3 que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, había una leyenda que circulaba entre el pueblo, donde se decía que un ángel de Dios descendía del cielo y con sus manos angelicales agitaba el agua del estanque de Betesda, y el primero que se sumergiera después de que el ángel la moviera quedaba completamente sano de cualquier enfermedad que tuviera. Verso número 4. Esa era una idea muy vieja y arraigada entre el pueblo. Por lo menos hacía 38 años, que son los años que nuestro personaje lleva yendo diariamente esperando su oportunidad. Pero como nosotros estamos en la búsqueda de la verdad, el versículo 4 en realidad es una añadidura a la escritura. Es decir, los textos más antiguos no refieren la existencia del versículo 4 como palabra de Dios, sino como la añadidura de alguien, como usted, que de pronto en su Biblia hace alguna anotación. Ay, el pastor dijo esto y lo añadieron.
Alguien encontró algún texto de esos y dijo, mira, aquí viene la leyenda del ángel que desciende y lo ponemos como palabra del Señor. Gracias a Dios por la gente que investiga y según los últimos descubrimientos como los rollos del Qumran y todas esas cosas, ellos descubrieron que ese versículo 4 no aparecía en los textos más anteriores. Pero aún así, independientemente de eso, sí circulaba entre la gente esa idea de que bajaba un ángel, agitaba las aguas y la gente iba a ir para sanarse. Eso sí era verdad. La gente estaba allí esperando la agitación de las aguas para ser sanados. Y la gente siempre está esperando una buena oportunidad. Entre esa multitud había un hombre que llamó la atención de Jesús, porque dice ahí que Jesús lo vio. O sea, había no sé cuántos, 50, 60, 100, no lo sé, pero eran muchas personas, pero Jesús vio ahí, dice verso 5, y allí había un hombre que llamó la atención del Señor Jesús, y el Señor Jesús lo elige. Los demás tienen su mirada puesta en el agua, esperando al ángel, esperando que el agua se mueva, esperando poder hacerlo. Pero como diría Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, eso no es más que una esperanza tonta. Una esperanza tonta. Y sin afán de ofender, pero es una esperanza que no va hacia ningún lado. Pero ahí está la gente esperando. El hombre del que se fija Jesús tampoco está mirando a Jesús. También está mirando el estanque, esperando a que éste se mueva. Pero es Jesús quien toma la iniciativa y lo elige a Él. Lo elige a Él. En el orden de la salvación, mis hermanos, en el Ordo Salutis, esta será cuando Dios nos elige. Él es el que nos elige, no nosotros a Él. Por eso en esta doctrina de la aceptación de Cristo es errónea. Nosotros no aceptamos a Cristo. Cristo nos busca y nos elige. Y refuerza la enseñanza de Pablo en Romanos 9:16 cuando dice, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, sino de Él que tiene misericordia. El hombre lleva ahí toda una vida, verso 5, hacía 38 años que estaba enfermo. Y en esos 38 años, él había desarrollado una curiosa dualidad. Por un lado, la esperanza de ser sanado, de poder bajar a esas aguas, justo cuando se agitaban. Pero la otra parte es que también estaba desilusionado, porque 38 años se dicen fácil. Pero después de 38 años, su expectativa no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y parece que así como él lo ha pensado, no se cumplirá. Jesús lo mira, se acerca a él y le hace la pregunta del millón, verso 6. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es una pregunta extraña, pero sincera, porque obviamente si está ahí el hombre es para ser sano. Es una pregunta que pareciera estar de más. Oye, el hombre no iba ahí porque no tuviera cosas mejores que hacer. Después vamos a descubrir que sí, pero era obvio que él sí quería ser sano, por eso está ahí. Pero la idea de la pregunta no era preguntar lo obvio, sino era remitirlo a él a la introspección, de que buscara él dentro de sí mismo si ha pensado qué sucedería si pudiera caminar, como él siempre lo ha anhelado. Es aquí donde empezamos a ver que ser sano o ser creyente en Jesús siempre implica un cambio, y un cambio radical, un cambio de 180 grados, de dirigir nuestra vida y nuestra atención a una dirección distinta a la que ya estamos acostumbrados. No sabemos si el hombre pernoctaba en ese lugar desde hacía 38 años, es decir, que el hombre ya viviera ahí en Betesda 38 años,
o si día con día era llevado por alguien durante esos 38 años con la esperanza de ser sanado. A mí, en lo personal, me parece que el hombre se iba a su casa o a donde viviera y regresaba cada día con la misma expectativa de ser sanado. Pero lo que comenzó con una gran expectativa el primer día que llegó, se fue convirtiendo en una fuerte costumbre. Porque el ser humano, tenemos que reconocerlo, somos individuos de costumbres. Y sanarse de ese mal que lleva 38 años implicaría para ese hombre un gran cambio, como cual ya no tener que ir a Bethesda, sino hacer otra cosa distinta. Dejar la rutina que durante 38 años había estado llevando y empezar a establecer nuevas dinámicas de vida. Dejar de irse a acostar horas y horas y horas a esperar la misericordia de Dios o la misericordia de otros y lo pudieran arrastrar al agua. La intención de la pregunta de Jesús es: ¿estás seguro que quieres dejar de ser lo que has sido hasta ahora? ¿Estás seguro? Porque mucha gente quiere cambiar su vida. Ya estoy harto de esta vida. Pero poco o nada hacen para cambiar esa vida. ¿De veras son conscientes que necesitan cambiar de rutina? ¿De esa cómoda forma en la que se han acostumbrado? Ustedes no lo van a creer, pero hasta a lo malo se acostumbra la gente. ¿Cómo dice el dicho? A todo se acostumbra uno, menos a no comer. Yo no sé, yo espero que nadie de aquí viva en esa calle y me lo tomen a mal, pero yo me pregunto siempre que paso por la calle de Gitana en tiempos de lluvia, ¿por qué la gente sigue viviendo aquí si se inundan año con año? ¿Por qué hay personas que siguen viviendo al lado de una cantina? ¿Y por qué hay gente que sigue aguantando situaciones año con año? Porque hay tantas parejas que viven como perros y gatos y hacen muy poco por mejorar su condición. A todos nos acostumbramos, dice el dicho, menos a no comer. La gente se acostumbra al dolor. Es que yo traigo un dolor aquí hace 38 años. Es que yo traigo siempre una molestia acá hace 25 años. ¿Y cómo has vivido todos estos años con ese dolor? El hombre no se dio cuenta. Pero ese día que él llegó con la esperanza de sanarse echándose al agua, se convirtieron en 38. Y pasados 38, seguía sufriendo. Llega Cristo a su vida y le pregunta: ¿quieres ser sano? Si quieres, ¿ya lo pensaste bien? Porque tu vida va a dar un giro impresionante. Y con esa conciencia la gente debe darle a Cristo la respuesta que considere mejor. Muchos le dicen: sí, Jesús, sin saber en lo que se están metiendo. Pero cuando ya están adentro y descubren las demandas de Dios, como: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24, empiezan a quejarse y dicen: ay no, es que eso es mucho sacrificio. Y empiezan a buscar una fe reducida en compromiso, lo menos que yo le pueda dar al Señor. Decirle sí a Jesús no es solo escapar del juicio venidero, sino es la entrada a una vida nueva, con valores nuevos, con principios nuevos, con propósitos nuevos, con conducta nueva, con dinámica nueva. Estar dispuesto a dejarse moldear por Él para la alabanza de su gloria. Eso es lo que la gente tiene que saber. No nada más diga que sí, diga que sí, diga que sí. Es un cambio radical de vida. La segunda cosa que nos dice el texto en relación a que la gente tiene que saber cuando le diga sí a Jesús, es de que implica también un cambio de actitud. Verso 7 dice: no tengo quien me meta en el estanque. ¿Qué edad tiene el hombre paralítico de Bethesda? No lo sabemos. Solamente sabemos que tiene 38 años yendo cada día ahí, esperando ser sano, sin lograrlo. ¿Cuál es la causa o en qué consiste su parálisis? Tampoco lo sabemos.
Pero lo que sí podemos saber es que su parálisis es distinta a la de el paralítico de Capernaum. ¿Sí saben qué es el paralítico de Capernaum? Ese hombre que tuvo que ser llevado por 4 amigos que rompieron un techo para colocarlo delante de la presencia de Jesús. Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Ese hombre de Capernaum tenía cuadriplegia. Es decir, él sí de plano no podía mover, yo creo que más que la cabeza. Y parece ser que el hombre, el paralítico de Betesda, únicamente la parálisis suya era de sus piernas. Cada caso es distinto. Pero a veces en esas distinciones, hermanos, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, el paralítico de Betesda era muy probable que alguien le ayudara a llegar cada día al estanque. Y caray, pero también podemos intuir que era un hombre relativamente joven. Podría haber tenido unos 50 años y sigue siendo un hombre joven. Podría haber tenido 60 años y tú dices que 50. ¿Tú qué vas a decir, verdad? Podría haber tenido 60 años y seguía siendo un hombre relativamente joven. Y como decía, en comparación con el paralítico de Capernaum, su parálisis o su inmovilidad no era total. ¿Pero qué creen? Este hombre, el paralítico de Betesda, había adoptado una mala actitud ante su condición. Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? Ya dijimos, la pregunta es obvia, pero no era esa la idea. A una pregunta tan precisa y obvia, implicaba una respuesta precisa y obvia. Sí quiero ser sano. Pero ¿cuál es la respuesta que le da el hombre? Señor, no tengo quien me meta al estanque. Así en ese tono, verso 7. ¿Cómo le responde el hombre? Autojustificándose, victimizándose, patéticamente, explicando algo que el Señor no le está preguntando. Él busca en su cabeza y en su razón la forma en cómo convencer a Jesús causando lástima de que es una víctima irremediable de las circunstancias, que ha vivido una injusticia por tantísimos años, como si Jesús no lo supiera. Pero en realidad no es así. Han pasado 38 años y su argumento es decir, es que no tengo quien me acerque al agua. Y nos preguntamos, de verdad, neta, aquí entre cuates, sin que nadie nos juzgue, ¿de veras no has tenido ni una sola oportunidad de echarte un clavado al agua del estanque? O sea, ¿no has probado arrastrarte así como perro atropellado? O sea, ¿no te has imaginado que ahora cuando te lleven, te pongan nada más así en la orillita del estanque y cuando se mueva te ruedas? O sea, ¿no se le ha ocurrido en 38 años que acaso el tipo está tonto? No, hermano, no está tonto, no está tocado de su cabeza. Es que a veces las personas adoptan una actitud negativa y mala ante las circunstancias que les llega a su vida. Y en lugar de asumir con responsabilidad, es que he sido negligente, la verdad he echado la chorcha, me he puesto a platicar, me he distraído, no sé, o cualquier otra cosa. Pero de pronto descubrir que después de 38 años sigues enfermo y alguien llega y te dice, oye, ¿quieres ser sano? Porque ahorita se me ocurre pensar, ¿no habrá habido otro que le dijo, oye, ¿no quieres que te eche el agua? Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer si me sano? Hermanos, yo sí creo que ese hombre durante esos 38 años sí tuvo por lo menos otra oportunidad de poder echarse al agua. Ahora, ¿por qué no? ¿Saben? Yo creo que en el fondo ese hombre no tenía tanta fe. Yo creo que él sabía que lo que se decía del estanque, pues era una leyenda. A lo mejor sí le tocó presenciar indirectamente sanidades de otras personas, pero de corta duración. ¿Por qué? Porque no provenían de Dios. Porque a lo mejor solamente eran el resultado de, no sé cómo llamarlo, se me va así como el concepto, como de una autosugestión porque me eché al agua y ya no me duele. Algo así. Puede ser. Y a lo mejor después se desilusionaba y decía, ay, no, pues como que no ha de ser tan efectivo eso de echarse al agua. Pero luego de 38 años, decíamos hace un rato, uno se vuelve un individuo de costumbres. Pero hice referencia a la fe de este hombre. La fe de este hombre es muy probable que se haya visto afectada por lo que les acabo de comentar.
Y hace algunas semanas yo les dije que todas las personas tenemos fe, todos, en algo o en alguien. Ajá. Pero decía yo que esa fe es una fe natural, es una fe humana, es una fe finita, que descansa en lo que ve. Y este hombre se acostumbró a eso, a una rutina de 38 años que en el fondo yo creo que él ya se había derrotado y ya no buscaba ser sano. Porque ir ahí durante 38 años a él ya le daba seguridad y control de las cosas, es lo que él podía controlar. Era tal su desánimo que ya ni siquiera se cuestiona sus motivaciones y se asume que cada día él tiene que hacer lo mismo. ¿Han escuchado esa expresión? Es que aquí nos tocó vivir, es que así tenemos que hacerlo. Es tal el desánimo, decía yo, que ni siquiera se cuestiona por qué está ahí. Levantarse todos los días y hacer lo mismo. Abrir los ojos, alistarse, ser llevado al estanque de Betesda y esperar infructuosamente lo que nunca va a suceder. El hombre está lleno de pretextos, de argumentos. Y durante 38 años él no puede decir que no haya habido alguien que haya querido ayudar. Porque ahora resulta que los demás son culpables de sus desgracias. Usted dirá, ¿por qué dice eso? Dice, pues entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, no solamente no ha habido oportunidad de llegar, sino hay otros que de mala fe me han robado las oportunidades de la vida. O sea, la actitud de los mediocres es culpar a los demás. ¿Por qué llegó tarde? Había mucho tráfico. ¿Por qué no hizo? Porque se me fue la luz. ¿Por qué no dio? Pues porque me robaron. O sea, siempre buscamos responsabilizar a otros de nuestra ineptitud o de nuestra incapacidad y llegamos al punto de culpar a las cosas de ello. Es que este despertador cochino no sonó. Es que este celular que yo no sé manejar. O sea, realmente todos tienen la culpa, menos yo. Son otros los que me impiden ser una mejor persona. Son los otros los que hacen que yo viva así, el gobierno, mis padres, mis hijos, mis hermanos, el camión, el celular, el internet, el narcotráfico, la inseguridad, todo. Pero Jesús es el mejor terapeuta que podemos encontrar en nuestra vida. Y Él no se engancha con este discurso tóxico del paralítico, sino que ni siquiera le sigue al comentario. Pasa por encima de sus argumentaciones estériles y lo desafía a actuar. Versículo número 8. Ahorita les voy a decir qué es lo que le dice Jesús. Convertirnos a Cristo implica dejar, abandonar, o como dice Pablo, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Efesios 4, 22 y 23. Este despojamiento implica o incluye nuestra actitud. Asumir como adultos que somos las circunstancias de la vida que tenemos. No voy a negar que efectivamente a veces hemos sufrido injusticias, pero no podemos quedarnos 38 años de nuestra vida lamentándonos las heridas del pasado, lamiéndonos las cicatrices. Hay otro refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, la gente prefiere quedarse con algo que sea conocido aunque sea malo. ¿Por qué sigue usted ahí? Porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Por qué sigue en ese lugar? ¿Por qué sigue con esa persona? ¿Por qué sigue en esa circunstancia? Porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y hay quienes prefieren quedarse en esa condición de parálisis por 38 años más, porque les resulta conocido, porque les resulta seguro y porque les resulta más tranquilo que atreverse a cambiar en Cristo. Venir a Cristo es un don inmerecido, pero deben saber que Él nos demanda de forma amorosa y firme
que cambiemos nuestras actitudes. ¿Y qué es una actitud? Bueno, una forma muy simple. Es la forma en cómo miramos la vida. Así. ¿Cómo la ve el paralítico? Pues es una mezcla de fe y una mezcla de desilusión. Por un lado, decía yo, cada día va con la idea de poder ser sano si se echa al estanque. Pero al mismo tiempo desilusionado porque no se esfuerza por conseguirlo. ¿Y por qué no se esfuerza? Porque, ¿qué tal si me sano? ¿Qué tal si voy a caminar y ahora sí tengo que trabajar, ¿verdad? ¿No le parece absurdo? Pensará usted, este pastor nos está maloreando. No. De veras, usted háblele a alguien de Cristo y lo va a rechazar. No me vaya yo a salvar. ¿Qué pasó cuando invitábamos a los adolescentes a los campamentos? No se vaya a ir al cielo, no, vaya a ser buena persona. No, yo quiero que mi hijo sea un narcotraficante, un dealer, una mula, que mi hija sea buchona. Yo quiero eso. Yo no quiero que mi hija sea buena persona. Entonces, no lo dicen con su boca, lo dicen con sus actitudes. Oye, mira, te invito a la iglesia a escuchar la palabra. No. Vaya yo a escuchar algo que me cambie para bien. Me vaya a resolver mis problemas del matrimonio, me vaya a dar sabiduría para administrar mis recursos, me vaya a liberar yo de alguna adicción. No, yo no quiero eso. No lo están diciendo con la boca, lo están diciendo con sus actitudes, porque en el fondo, en realidad la gente no quiere cambiar. Jesús les está diciendo, ¿quieres ser sano? Y le salen con pretextos. Nos acordamos el otro día de una señora, yo creo que tenía más de 60 años, le decían la popis, porque así hablaba. Y después de que le compartimos el evangelio, ¿sabe qué nos dijo? Pues quién sabe si quiere a mi mamá. Una señora de 65 años pensando, era madre soltera. Bueno, yo no le conocía al marido, pero digo, si fuera madre soltera, pues no le importó la opinión de la madre para ser madre soltera. Pero sí le importaba que la mamá opinara acerca de la fe, que podría traerle ella salvación y vida eterna, y mejor calidad de vida. La gente huye del evangelio, de la iglesia y de la fe. No vayan a irse al cielo. Bueno, así de ilógico es eso. Pero la gente tiene que saber que decirle sí a Cristo implica un cambio de actitud. Y por último, aceptar a Cristo o seguir a Cristo o nacer en Cristo implica también un cambio de fe. Verso 8 dice, levántate, toma tu lecho y anda. Otra traducción de este pasaje dice así, es que no puedo, Señor. En el verso 7, es que no puedo. Yo creo que el hombre no entendió la pregunta sincera y clara de Cristo. ¿Quieres ser sano? ¿Qué complicación puede haber en una pregunta tan simple? ¿Quieres o no quieres? Pues no hay ninguna complicación. Pero es que el hombre está viendo su realidad con los ojos de la carne y no con los ojos de la fe. Pero usted acaba de decir que el hombre tiene fe. Sí, ya dije que el hombre tiene fe, pero una fe natural, humana y limitada. Por eso él contesta, no puedo. Pues eso Jesús ya lo sabe. O sea, no le está revelando nada. ¿Quieres ser sano? Dice, pues no puedo, Señor. Yo no te estoy preguntando si puedes ser sano. Yo te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Porque resulta obvio que él no puede. No puede. Por eso Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? Ya vimos ahorita cómo estérilmente ha tratado de esforzarse sin lograrlo. Pero Jesús lo sorprende luego de escuchar su argumentación tóxica, lanzándole un fuerte desafío. Verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no se detuvo a pensar, ¿por qué no pudo este hombre durante 38 años arrastrarse al agua? Tampoco se puso, ay, pobrecito, mira cómo ha sufrido, y ahí le hizo caricia de chango, ¿no? Y simplemente le dijo, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le está pidiendo ¿qué al hombre? Lo que no puede hacer. El hombre no se puede levantar.
El hombre no puede tomar su lecho y el hombre no puede caminar. Pues ¿qué no ve Jesús que está paralítico? Fíjense que ahora que estoy ahorita en este plan, dentro de Linea, hay una parte que es la alfabetización. Y cuando una persona no sabe leer y escribir, se le aplica la normativa 1, así se llama. Es un cuadernillo con 7 preguntas. Y tú se lo das a la persona y sirve para diagnosticar si la persona sabe leer o escribir. Cuando a mí me explicaron eso, me resultaba obvio que desde que se lo dé y dice ponga su nombre no iban a poner nada, porque al final dice evaluación. Si contesta de 2 a 3 preguntas es que medio sabe leer. Así, pues si no puede ni poner su nombre. Pero bueno, son tecnicismos que uno no alcanza a entender. Pues así de esta manera, el Señor Jesús pareciera que le está aplicando la normativa 1 al hombre. Levántate, toma tu lecho y camina. Señor, pues no te sabes que no puede. Le estás pidiendo algo que Él no puede hacer. Claro, no puede hacerlo. ¿Qué le hace falta? Fe. Pero no la fe natural de Él, sino la fe sobrenatural que proviene de Dios. Efesios 2:8, porque la fe que salva y la fe que sana es un don de Dios, no es la nuestra, no es con la que nacemos, no es ella que sentimos y percibimos, es una fe sobrenatural. Ya en otras ocasiones he explicado cómo funciona la fe, basada en una promesa. Dios me da una promesa y en base a esa promesa yo espero pacientemente la manifestación divina. Pero en este caso el hombre no tiene esa fe suficiente, la requiere y por eso Jesús lo elige y por eso Jesús lo escoge y por eso Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque Jesús viene a darle la fe que a él le hace falta para ser sano. También he dicho que los milagros suceden por 2 causas, como resultado de la fe, es decir, tengo fe y me sano, pero también los milagros ocurren para producir la fe. Y en este caso, este hombre es el ejemplo emblemático de que el milagro puede ocurrir, pero no por la fe del hombre, sino por la fe de Dios puesta en el hombre. Esta semana escuché una definición de fe muy clara y que proviene de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es ver por el oído a través de los ojos de otro. La fe es ver por el oído a través de los ojos de otro. Dirán, ¿cómo es esto? Bueno, primero, la voy a explicar. Primero, sucede un hecho milagroso, el que ustedes quieran. La resurrección, la multiplicación de los panes, la apertura del mar rojo, la sanidad de un cojo, la recobración de la vista de un ciego, cualquier milagro que usted quiera. Allí habrá alguien que lo atestigue de manera visual, de manera presencial. Moisés era un testigo de primera línea. Los otros paralíticos que estaban con este hombre, o los otros enfermos, también paralíticos y otros enfermos, estaban ahí atestiguando. Alguien que lo mira. Segundo, ese testigo que, valga la redundancia, atestigua el hecho, que lo ha vivido, que lo ha experimentado, lo habla a otros. ¿Qué creen? Que yo vi que en el estanque de Betesda, a un hombre que llevaba 38 años paralítico, y Jesús lo sanó. Entonces quienes escuchan ese testimonio ven también lo que ese hombre vio a través del oído. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por el ver, porque como dice Pablo, porque si vemos entonces ya no es fe y la esperanza no avergüenza. Entonces este hombre en ese momento se convierte en alguien muy importante para todos nosotros, porque Jesús quiere enseñarnos que no es la fe del hombre la natural con la que nace, sino la fe que proviene de Dios, la que puede darle a él la sanidad que tanto y tanto necesita. Por eso el creyente, valga la redundancia, cree con firmeza, porque es Dios quien nos da la fe por el escuchar lo que otros han visto. Ustedes deben creer no por lo que ven, sino por lo que leen y escuchan de la palabra de Dios, aunque no lo hayan visto. ¿Creen que Jesús resucitó? ¿Y lo vieron? No, pero lo escucharon cuando alguien se los expuso o cuando ustedes lo leyeron. Eso es fe, hermanos. En este caso,
El hombre no puede levantarse, tomar su lecho y caminar, pero Jesús sí. Y cuando Jesús se acerca y le habla y lo oye y le pregunta, ¿quieres ser sano? En ese momento él está escuchando a alguien que sí puede ayudarle a ser sano. Y ocurre el milagro sobrenatural. Verso 9. Y en ese instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. El hombre creyó, porque Dios puso en él la fe del cielo para ser sano. La fe necesaria para ser sano. Convertirnos a Cristo es tener una fe distinta con la que nacemos y nos movemos sin Dios. Es abrir los oídos y ver con los ojos de la esperanza lo que Dios deposita en nosotros. Primero para salvación y posteriormente para una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si usted tiene falta de fe, pídasela al Señor, porque Él da abundantemente y sin reproche. No, ya te di, no, Él da generosamente. Si nuestro problema es un problema de fe, pidámosle al Señor la fe del cielo, que no solo salva, sino que también restaura, sana, convierte, transforma, alivia y fortalece al quebrantado de corazón. Gabriel Montiel fue muy conocido hace algunos años como el Wherever Tomorrow. Y estuvo a punto de perderlo todo por firmar un contrato que no leyó. El youtuber creó el canal Wherever Tomorrow en el 2007 con la intención de subir proyectos de su universidad. No obstante, en el 2010, Montiel optó por usar ese canal como un videoblog y sin pensarlo y sin quererlo, se hizo famoso en la internet, llegando a ser el más famoso de los youtubers de todos los tiempos. Siendo ya famoso, un hombre llamado Javier Talán lo invitó a fundar una empresa para crear videos. Y Gabriel Montiel firmó el contrato, pero no leyó la letra pequeña, donde le cedía el 80% de sus ganancias. Con el tiempo, se dio cuenta de que no solo no le estaban pagando nada, sino que estaba perdiendo dinero, pero que además su nombre, su canal y todo lo que generaba el nombre de Wherever Tomorrow ya no era de él, sino de Javier Talán. Al final pudo recuperar algo de todo lo que perdió. Hoy ya no es ni la sombra de lo que fue, pero pudo recuperar. En la salvación, hermanos, nosotros nunca perdemos, aunque no leamos las letras pequeñas que vienen en el pacto que Dios hace con nosotros cuando nos llama a su salvación. Pero no podemos negar sorpresa cuando descubrimos que la vida cristiana es mucho más que decirle sí a Cristo, que es muchísimo más que ir ahí ocasionalmente a una reunión de la iglesia, y que es hacer ocasionalmente algo por ahí del reino. El exparalítico de Bethesda nos enseña que ser creyente es mucho más que eso. Implica de menos disposición. ¿A qué? A un cambio de vida radical, a un cambio de actitud, de la manera en que concebimos la vida, y a un cambio de fe de las cosas que esperamos. Si nosotros ya estamos aquí y lo descubrimos a jalones, empujones, a patadas y pellizcos, pues bueno, son medallas de nuestra fe. Pero hermanos, cuando compartamos, cuando a otros crean en el Señor, leámosles las cláusulas de lo que implica el camino de Dios en Jesucristo, para que si ellos no solo tengan certeza de vida eterna, sino puedan disfrutar de la anchura, de la grandeza,
de la profundidad, de la amplitud de las bendiciones del cielo que el Señor tiene para nosotros y para todos sus hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie, que nos tocaron la campana. Vamos a orar. Señor Dios, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra, por tu verdad, por tu Espíritu Santo. Y te rogamos, Dios, en este momento, que tú tengas bien, Señor, en esta hora, bendecirnos con la claridad de tu Espíritu. Perdona, Señor, si hemos cometido el error de no haber leído la letra pequeña, Señor. La letra pequeña, Señor, de ese contrato simbólico y espiritual que firmamos cuando te dijimos que sí, Señor. Ayúdanos a comprender tu voluntad, tu propósito, tu bendición, tu camino, tu verdad. Y que nosotros, Señor, no seamos egoístas e insensibles o necios, sino que también a los pequeños en la fe o a los que están por nacer en la fe, nosotros podamos asistirles y ayudarles a entender lo que implica el camino de Cristo. Que con todos y sus avatares y con todos y sus dificultades que pudiera implicar, siempre valdrá más, Señor, el estar en comunión contigo, el estar en cercanía contigo, el estar en armonía y en obediencia contigo. Permite que en el corazón de mis hermanos y hermanas hoy en este día quede la verdad de Cristo y que esa verdad sea la que los haga verdaderamente libres. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Gracias.